Salud y paz para todos los amigos y hermanos de la familia de la fe en Cristo. Les saludamos hoy, domingo 14 de marzo del 2021, cuarto domingo de Cuaresma. Y les invitamos para que juntos podamos meditar, guiados por las palabras escogidas del Salmo 107. Den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Dígalo los que el Señor ha salvado, los que salvó del poder del enemigo, los que reunió de entre los países, del norte y del sur, del este y del oeste. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Pero qué felicidad, cantando todos unidos a nuestro Padre Celestial. Hay un cambio que me ha surgido, solo Cristo lo pudo dar. Hay un cambio que me ha surgido, solo Cristo lo pudo dar. Solo Cristo lo pudo dar, solo Cristo lo pudo dar. Hay un cambio que me ha surgido, solo Cristo lo pudo dar. Pero qué felicidad, cantando todos unidos a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, cantando todos unidos a nuestro Padre Celestial. Enfermos y afligidos por sus propias maldades y pecados, no soportaban ningún alimento, ya estaban a las puertas de la muerte. Pero en su angustia clamaron al Señor, y Él los salvó de la aflicción. Envió su palabra y los sanó, los libró del sepulcro. Den gracias al Señor por su amor, por lo que hace en favor de los hombres. Ofrézcanles sacrificios de gratitud y hablen con alegría de sus actos. Pero qué felicidad, cantando todos unidos a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, cantando todos unidos a nuestro Padre Celestial. Nos unimos en la oración comunitaria. Padre bondadoso, cuyo bendito Hijo Jesucristo descendió del cielo para ser el pan verdadero que da vida al mundo, danos siempre este pan. Aliméntanos con tu amor y danos la protección de tu gracia, para que Él viva en nosotros y nosotros en Él, quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Lectura de la ley. Libro de Números, capítulo 21, los versículos del 4 al 9. Los israelitas salieron del monte Hor en dirección al Mar Rojo, dando un rodeo para no pasar por el territorio de Edom. En el camino, la gente perdió la paciencia y empezó a hablar contra Dios y contra Moisés. Decían:
¿para qué nos sacaron ustedes de Egipto? ¿Para hacernos morir en el desierto? No tenemos ni agua ni comida. Ya estamos cansados de esta comida miserable. El Señor les envió serpientes venenosas que los mordieron y muchos israelitas murieron. Entonces fueron a donde estaba Moisés y le dijeron: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pídele al Señor que aleje de nosotros las serpientes. Moisés pidió al Señor que perdonara a los israelitas, y el Señor le dijo: hazte una serpiente como esas y ponla en el asta de una bandera. Cuando alguien sea mordido por una serpiente, que miren hacia la serpiente del asta y se salvará. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en el asta de una bandera. Y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se salvaba. Lectura de la gracia. Evangelio según San Juan, capítulo 3, los versículos del 14 al 21. Lo leemos en la versión Dios habla hoy. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas, cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz para que se vea que todo lo hacen de acuerdo con la voluntad de Dios. Hasta aquí la lectura del Evangelio, que se convierte para nosotros en palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Compartimos en la reflexión de hoy unas ideas publicadas en el Servicio Bíblico Latinoamericano, que aparece en las páginas electrónicas de Servicios Koinonia. Y de allí recogemos un comentario al texto del Evangelio según San Juan, que hemos compartido como la lectura de la gracia en la meditación y reflexión del día. Es una invitación desde la perspectiva de la teología latinoamericana de la liberación para adentrarnos en el significado profundo y actualizado contenido en esta porción bíblica. El Evangelio según San Juan narra en el capítulo 3
el encuentro de Jesús con un maestro de la ley llamado Nicodemo. Juan capítulo 3 y los versículos del 14 al 21 que hemos leído corresponde a la respuesta que Jesús da a Nicodemo cuando pregunta: ¿cómo puede ser eso?, refiriéndose al nuevo nacimiento en el Espíritu. Es también la segunda y última parte del diálogo de Jesús con este jefe de los fariseos de Jerusalén. Nicodemo, cuyo nombre significa el que vence al pueblo, aparece varias veces en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 3, 1 al 21, verso 7, capítulo 7, versos 50 al 52 y 19, 39. No es una persona común. Por su filiación religiosa es un fariseo, es decir, un rígido observante de la ley, considerada como la expresión suprema e indiscutible de la voluntad de Dios para el ser humano. Es el primer rasgo que señala Juan antes del nombre mismo. Nicodemo se define como hombre de la ley antes que por su propia persona. Juan añade otra precisión sobre el personaje. En la sociedad judía es un jefe, título que se le aplica particularmente a los miembros del Gran Consejo, el Sanedrín, que es el órgano de gobierno de la nación. En el grupo de letrados fariseos era el más influyente y dominaba por el miedo a los demás miembros del consejo. Más adelante el comentarista nos dice: la escena va a describir un diálogo de Jesús con representantes del poder y de la ley. Nicodemo llama a Jesús Rabí, capítulo 3, verso 2, término usado comúnmente para los letrados o doctores de la ley que mostraban al pueblo el camino de Dios. Así es como este fariseo, adicto ferviente de la ley, ve a Jesús. Es extraño porque hasta el momento Jesús no ha dado pie para semejante interpretación de su persona. En realidad, Nicodemo está proyectando sobre Jesús la figura farisea del Mesías maestro, avalado por Dios para interpretar la ley e instaurar el reinado de Dios, enseñando al pueblo la perfecta observancia de la ley de Moisés. Está lejos de comprender el cambio radical que propone Jesús. Para los fariseos, en la ley está el porvenir de Israel. Para Jesús, el nacimiento en el Espíritu abre el reino de Dios al porvenir humano. Repetimos, para los fariseos, en la ley está el porvenir de Israel. Para Jesús, el nacimiento en el Espíritu abre el reino de Dios al porvenir humano. El ser humano no puede obtener plenitud y vida por la observancia de una ley, sino por la capacidad de amar que completa su ser. Solo con personas dispuestas a entregarse hasta el fin puede construirse la sociedad verdaderamente justa, humana
y humanizadora. La ley no elimina las raíces de la injusticia. Por tanto, una sociedad basada sobre la ley, no sobre el amor, nunca deja de ser opresora, codiciosa, injusta. Frente a la centralidad farisaica de la ley, el Evangelio de Juan propone la dinámica liberadora de la fe en Jesús levantado en la cruz, el Jesús crucificado, como la serpiente que Moisés levantó en el desierto. Creer es la respuesta al inmenso amor de Dios. Es la reciprocidad del amor. Creer no es un concepto o una doctrina, es un acto de amor por el que adviene el reino de Dios. Viene a mi memoria y resulta interesante la reflexión que encontramos en el libro de la sabiduría, que pertenece a la colección de los libros deuterocanónicos, cuando en el capítulo 16 y versículos 5 al 7 nos dice, y citamos del libro Sabiduría: y cuando animales venenosos atacaron a su pueblo con furor y terrible, y serpientes tortuosas sembraban la muerte en su mordedura, tu ira no duró hasta el fin. Los asustaste un poco para que escarmentaran, pero les diste una señal de salvación, para que recordaran los mandatos de tu ley. Quien se volvía hacia aquella señal se salvaba, no en virtud de la señal misma que veía, sino gracias a ti, Salvador de todos. Hasta aquí la lectura del libro de Sabiduría. El juicio sobre la humanidad tiene como criterio la fe, como acto de amor recíproco. Nuevamente llegamos a la insistencia de Juan. Una humanidad justa y feliz solo es posible por el amor, no sobre la ley. Esa es la fe que proclama Juan y la fe que proclamamos nosotros hoy. Que Él les bendiga. Dios te bendiga, protección te dé. Sea su gracia siempre tu sostén, su fortaleza a tu lado esté, dándote abrigo por doquier. Amén.